En este taller que nos pusimos a pensar y nos salió un poquito el formato taller para compartir hoy. O sea, vamos a estar laburando entre todos, pensando entre todos, algunas cosas que pensamos que son disparadores para que podamos pensar nuestras aulas de formación, ¿sí? Y de formación continua. O sea, no vamos a estar pensando en el aula de formación inicial, sino en aulas de formación continua, en ámbitos en donde trabajamos como formadores con colectivos de profes, ¿sí? Que ya son profes de matemática. Un poco quiero enmarcar el taller en algo que empezamos a pensar en UNIPE a propósito de una charla con Betina y después con Carla y con Enrique fuimos dándole forma. Entonces son como los objetivos ponemos de un nuevo espacio y también de este taller en particular, pero un nuevo espacio porque queremos precisamente que tal vez alojarlo en esta UNIPE virtual, en otras pasadas de esta UNIPE virtual, ir pasando por distintas formaciones o distintos aulas, distintas actividades que hacemos como formadores para precisamente reflexionar sobre estos espacios de formación con docentes, sobre nuestras prácticas como formadoras, como formadores. O sea, queremos ver si podemos sostenerlo a propósito de otras experiencias también que trascienden lo que hoy vamos a estar compartiendo, ¿sí? En particular, algo que habíamos estado charlando era un poco que quisiéramos ir compartiendo características de las formaciones, con qué dispositivos armamos, cuáles son las condiciones institucionales, las formas, cómo vamos pensando las formas de abordar la formación docente, esto en vínculo con las características institucionales que vamos teniendo. Hoy van a ver que es sobre lo que vamos a estar charlando, en principio, sobre lo que vamos a estar compartiendo, es una que es bastante particular, pero eso, queremos generar espacios, y este taller apunta a eso, tal vez es el primero, para pensar nuestras aulas de formación y pensarnos como formadores ahí adentro. Esperemos de poder sostenernos. Algunas preguntas que nos fuimos haciendo, esto es para enmarcar la propuesta y este taller concretamente, es esto, con qué ideas, supuestos, experiencias, y pueden agregar las barritas que ustedes, que vayamos considerando, llegan los profes, las profes, las maestras, los maestros, al aula de formación, ¿no? A este espacio que vamos a estar compartiendo. Pero también nos planteábamos con qué ideas, supuestos, experiencias llegamos nosotros los formadores a esa aula de formación, ¿no? O sea, está bueno como empezar a ver el vínculo entre estos asuntos. A nosotros también en el medio, hablando con Carla y con Henry, nos salían con qué prejuicios llegamos, ¿no? Mutuamente también a esos espacios muchas veces. Nos preguntamos también cómo hacemos para que los docentes, qué y cómo hacemos para que los docentes traigan sus prácticas docentes al aula de formación. Si hay algo que creo que estamos coincidiendo precisamente es que una formación polenta, digamos, es aquella formación que aloja la práctica cotidiana del docente como objeto de reflexión, ¿no? O sea, y en ese sentido nos preguntábamos, bueno, ¿y qué hacemos para que eso pase? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sí? Y ahí venía, bueno, a ver, pero nosotros hacemos cosas para que esto pase, ¿sí? Que es un poquito la pregunta de abajo, es, bueno, ¿qué hacemos entonces como formadores con aquello? O sea, ¿qué hacemos para que traigan? Y después, ¿qué hacemos con lo que traen al aula de formación? ¿Sí? Que, o sea, traen sus propias prácticas, y una cosa que compartíamos con los chicos es que muchas veces nos aparecía como que aquello que llega
es un poco distante, ¿no? O sea, o es un poco no esperado, o no anticipado, o anticipado y no sabemos bien qué hacer. Bueno, un poquito vamos a estar queriendo meternos por estos costados, ¿sí? En estas prácticas que recuperamos, algunas de cosas que solemos hacer, ¿sí? Y no son obviamente exclusivas, sino que las vamos superponiendo en estos espacios, tenemos secuencias que son polentas, que son potentes, tenemos registros de clases, tenemos producciones de pizarrones, de producciones de pibes, y lo que hacemos es compartirlas y analizarlas junto con los profes y las profes, ¿no? Después también damos textos de... una cosa que quiero decir, que lo recuperaban ayer en una charla que recomiendo, que la van a tener el link en un tiempito, que dio Patri Sadowski y Analía Segal, ayer a las 3 de la tarde, en una charla en Unipe virtual, que lo que traían es que muchas veces las cosas que ofrecemos son producidas por especialistas que son como reconocidos por los profes, y muchas veces somos nosotros mismos los formadores quienes lo producimos. Entonces, estamos discutiendo cosas que hasta muchas veces nosotros somos, los formadores, somos productores de eso. Y ayer en la charla de Patricia se ponía ese no detalle como un asunto, ¿no? Para cuando se analiza en el aula de formación. Después leemos textos de especialistas que problematizan sobre ciertos temas didácticos que queremos abordar. Los acompañamos a armar una secuencia didáctica y analizamos los registros del aula de implementación en sus aulas. Este es un modo también que al menos, no sé si lo reconocen, pero que en algunos espacios solemos hacer. En la UNIPE es un punto nodal esto que estamos trayendo, que es planificar con un colectivo de docentes alguna temática, llevarla al aula y después que traigan las cosas para analizar. Hoy vamos a estar ahondando un poquitito en esta práctica, o sea que esa es una forma en que la práctica cotidiana de los docentes entra al espacio de formación. Y después, una cosa que también queremos hacer es que indagamos sobre las razones didácticas por las que los y las docentes hacen lo que hacen, ¿no? En relación con sus propias propuestas. O sea, esta última no está separada de todas las anteriores, es algo que esperamos, es algo que queremos, ¿no? Como ir en búsqueda de tratar de entender nosotros como formadores para poder entrar en diálogo las razones que hay atrás de aquello que están haciendo en su práctica, de aquello que están pensando, que es de la única manera que podemos entrar en diálogo, ¿no? Si no es un monólogo nuestro. En general, con todas las anteriores, intentamos un poquitito estas cosas, pero hay momentos en donde este último punto es un punto recontra central y es el asunto de la actividad en el aula. Vamos a estar laburando, creo que en torno de estas dos, las dos primeras van a formar parte del marquito que vamos a proponer. ¿Vamos bien? Bárbaro. ¿Sí? Bien. Viene Cara ahora contando alguna cosita más. Sí. Bueno, como decía Vale, estas preguntas fueron las iniciales, las que fueron apareciendo a la hora de pensar este taller, y leímos algunos textos sobre la noción de confianza, que era un asunto que queríamos empezar a pensar a partir también de las experiencias que les queremos compartir en este taller. Entre esos textos leímos el de Héctor Ponce, que salió hace poquito. Bueno, luego les digo, acá está. Tenía el título acá a mano. El texto se llama Sobre la noción de confianza en un espacio de trabajo compartido por docentes e investigadores en el marco de un estudio colaborativo.
Y también ahí cuando lo leíamos pensábamos en las particularidades que tiene el trabajo y la diversidad de ese trabajo, que no siempre es un trabajo de investigación de investigadores y docentes, sino que en algunos casos es un trabajo de formadores con docentes que fueron convocados, con docentes que asisten voluntariamente, en otros casos no. Entonces, los matices que tiene la construcción de ese vínculo de confianza en relación con los dispositivos de formación que estemos proponiendo. Y trajimos esta cita que nos pareció interesante para tomar así como marco de lo que fuimos pensando después. Que dice, en síntesis, en nuestro caso, acotamos la idea de confianza, como ya dijimos, a una característica de un tipo particular de relación, aquella que se establece voluntariamente entre docentes e investigadores en un espacio y tiempo específico de manera sistemática, con un propósito en común y una perspectiva de trabajo colaborativo que tiene lugar en un marco institucional. Esta es la noción de confianza que definen estos investigadores, y nosotros también a partir de eso pensamos, bueno, ¿cuáles son las particularidades que tiene nuestro vínculo en los espacios de formación de los que participamos, que tal vez tenga que redefinirse, ¿no? No vamos a llegar a ninguna conclusión hoy, pero vamos a empezar a indagar. Cuando empezamos a armar el taller, bueno, dimos vueltas de por dónde ir, y una experiencia que tenemos muy a mano tiene que ver con, bueno, en mi caso yo soy formadora, y Henry también, de la Dirección de Formación Permanente de la Provincia de Buenos Aires, y en mi caso yo coordino el equipo, y desde el año pasado estamos trabajando con una propuesta de la Dirección de Secundaria de la Provincia de Buenos Aires, que ahora nuestros compañeros curricularistas que están por acá les van a comentar un poco mejor de qué se trata esa propuesta, pero bueno, esta experiencia nos pareció como interesante, rica y potente, o al menos algunas cosas de lo que fueron sucediendo en esa experiencia, que es, digamos, muy, muy grande porque se dio en toda la provincia de Buenos Aires, como para traer acá y empezar a pensar en qué particularidades tiene esa construcción de vínculo de confianza en este dispositivo en particular. Así que bueno, les presentamos a Juan y a María, que son bueno, curricularistas de la Dirección de Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires. ¿Andan por ahí, Juan, María? Si quieren levantar la mano así. Sí. Así. Hola. No, pero la manito electrónica, y creo que los pone primero como para que los identifiquen, digo. Uy, a ver, ¿cómo hago? Bueno, un gran No problema. importa, ya está, Juan. Hace solo, ¿no? O que lo haga alguien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Saludar a todos, a todas. Hay muchos ahí que estuve viendo en la listita que me encantaría, no los veo hace tiempo y me encantaría saludarlo especialmente, pero bueno, digo un hola general. Como dijo Carla, nosotros somos María Nieves Brunán y yo soy Juan Brunati, somos miembros del equipo curricular de la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Secundaria. Un poco me parecía que a partir de lo que venían comentando, está bueno que contemos un poquito desde dónde pensamos este plan de fortalecimiento y específicamente la línea de mesas de acompañamiento que un poco se diseñó dentro de este plan. Me gustaría compartir un poquitito cuál es el corazón de este plan de fortalecimiento, que intentaba de alguna manera recoger esto de volver a pensar la formación de los docentes en las escuelas y tratar de pensar algo que pudiera fortalecer justamente la enseñanza. Por eso que desde la dirección siempre entendimos que la respuesta justamente a esta cuestión era el resultado de una búsqueda articulada entre las condiciones generadas por la política pública y los diferentes intentos que llevan adelante los docentes en sus lugares de trabajo, ¿no? Es decir, que nadie tiene las soluciones de antemano, que es necesario explorar colectivamente posibilidades, ponerlas a prueba y analizar esos resultados. Es imprescindible ponernos de acuerdo entonces en
cuáles son los sentidos fundamentales de la enseñanza de la matemática y sobre sus núcleos formativos. Para esto es ineludible ponerse a conversar. Desde ese lugar un poco pensamos este plan de fortalecimiento, y de las muchas maneras posibles para proponer intercambio entre profesores y profesoras, generamos distintas líneas de trabajo en donde algunas tienen un alcance gradual, es decir, escalonado, en donde abarcan un grupo de escuelas y luego se van sumando otras, y otros son para todas las escuelas. Esas líneas de trabajo que eran para todas las escuelas son las que voy a leer ahora, y son conversar sobre los materiales disponibles en las escuelas. Esa era una línea. Otra línea era elaborar colaborativamente una evaluación para cada año de la escolaridad del nivel secundario. Explorar los materiales disponibles en la plataforma ABC y brindar conversatorios virtuales para todos los profesoras y profesores de la provincia, ¿no? Estas eran las líneas que estaban destinadas a todas las escuelas, y después teníamos, y sobre estas nos vamos a detener, dos líneas que eran para un grupo de escuelas, en las cuales una tenía que ver con las mesas de acompañamiento, es decir, proponer espacios de conversación de docentes acerca de una propuesta pedagógica, y después comunicar esas experiencias, que un poco esto tiene que ver un poco con comunicar esas experiencias. Ahora le paso la palabra a María, que va un poquito a meterse más específicamente en cómo fueron organizadas estas mesas de acompañamiento. Bueno, hola a todos, a todas. Con algunos ya nos conocemos. Re lindo verlos y verlas. Bueno, como decía Juan, un poco la idea es contar muy brevemente de qué se trató esta convocatoria a mesas de acompañamiento, que fue un trabajo articulado entre la Dirección de Secundaria de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Formación Permanente de la Provincia de Buenos Aires. Como parte de esta línea de alcance gradual, la Subsecretaría de Planeamiento seleccionó un grupo de escuelas que tuvieron la oportunidad de pensar junto a los formadores y las formadoras de matemática del equipo técnico regional una propuesta dirigida al ciclo básico de la escuela secundaria vinculada a la enseñanza del álgebra. Esta propuesta tuvo como principal objetivo conformar un espacio de trabajo colaborativo entre todos los profes y las profes de matemática de cada una de esas escuelas seleccionadas para diseñar una secuencia de problemas que después se iba a implementar en algún año del ciclo básico. Y luego había planificado un momento posterior de análisis de lo sucedido en el aula a partir del registro de las clases y de las producciones de los y las estudiantes. Bueno, todo esto se va a ampliar y lo van a compartir después Carla, Vale y Henry. Con Juan queríamos compartir un poquitito algunas cuestiones, algunos asuntos que los profes valoraron mucho después de esta experiencia, cuando finalizó, que tiene que ver con que, primero, que los profes, si bien planificaban, digamos, a la luz de un curso que seleccionaban, de un aula que seleccionaban del ciclo básico, también llevaban esas secuencias a otras escuelas y al momento de analizar lo que había sucedido en el aula, compartían esas producciones que traían de otras experiencias y eso enriqueció un poco el análisis. También valoraron positivamente la oportunidad de reunirse con compañeros, compañeras que en el cotidiano por ahí no se podían juntar, reunir en la escuela y valoraron mucho que pudieran sentarse a planificar en conjunto. También algunos profes que solamente daban clases en ciclo superior, en cuarto, quinto y sexto año de escuela secundaria, al sentarse a planificar una secuencia para el ciclo básico, expresaban que eso les permitió recuperar, revisitar, pensar en los conocimientos que son necesarios para los años superiores y eso lo valoraron. También reconocieron la importancia de analizar los textos escolares que estaban en la escuela, que muchas veces no los conocían, en algunos casos no los conocían,
y que eso les permitió tener como un panorama de los materiales que están disponibles en las escuelas. Y bueno, y por último, tanto los profes como los formadores le otorgaron un valor alto, digamos, al análisis de las producciones de los estudiantes y bueno, ahora los chicos les van a comentar un poco más acerca de eso, de todo el análisis de esas producciones. Bueno, buenísimo. Gracias, María y Juan. En particular, ahora vamos a empezar más el formato taller, tomando una experiencia que es la que realicé yo en primera instancia con formadores en 9 de julio. Les cuento para los que son por ahí de otra provincia y que no conocen, o ahí Eli, que es de Uruguay, la provincia de Buenos Aires tiene 25 regiones. Dentro de esas regiones hay distritos, 135 distritos, y en cada región hay al menos un formador de matemática de secundaria que participa de estos dispositivos. Bueno, algunas regiones están sin cubrir porque no se presentó nadie al concurso, pero tenemos casi todas cubiertas. Entonces, fuimos a trabajar ahí a esos distritos, a esas regiones donde teníamos formadores. En mi caso, la primera experiencia que les voy a comentar y que vamos a estar analizando algunas producciones, después vamos a analizar de la mesa de Enrique. Bueno, acá también en esta reunión tenemos muchos compañeros, compañeras formadores que también participaron de la experiencia, así que van a poder aportar también su mirada. Es una experiencia en 9 de julio, también hay una docente que la vi por ahí, Aldana, que fue una de las profes que participó de la mesa. Como les decía María, estuvimos trabajando en una introducción al álgebra. En este caso se decidió planificar para los segundos años de la escuela, en la escuela más grande de la ciudad, la escuela, las ex normales, esas escuelas, unidades académicas con muchos estudiantes, con muchos docentes. Las profes planificaron para todos los segundos, planificamos juntas, ¿no? Una secuencia para el trabajo al inicio algebraico, para el inicio al trabajo algebraico con problemas de tipo de fórmulas para contar. La secuencia se implementó en todos los segundos y también se implementó en algunas otras escuelas de los profes que por ahí estaban en esa mesa, pero trabajaban en otra escuela, en primero, en segundo, incluso en tercero, también estuvieron trabajando con esa secuencia. Y trajimos aquí un recortecito de algunas producciones y algunos pizarrones para poder analizar. Lo que vamos a hacer ahora es nos vamos a ir a trabajar en 3 grupos que Vale va a armar, les vamos a estar compartiendo. Le comparto por acá, antes que nos vayamos a los grupos, el material con el que vamos a estar trabajando en los grupos. En esos grupos vamos a analizar las producciones, pero con esta consigna, pensando en qué tareas o actividades, pensándonos a nosotros y nosotras como formadores, ¿no? ¿Qué tareas o actividades daríamos en los espacios de formación con estas producciones, ¿no? Imaginen que tenemos estos docentes que llevaron al aula, vamos a tener un primer problema nada más y algunas producciones sobre ese primer problema, traen esto al aula, bueno, ¿qué tareas, actividades, qué discusiones querríamos dar? ¿Qué querríamos que los profes y las profes analizaran respecto de estas producciones y de los pizarrones que tenemos ahí? Esa es la consigna. Les compartí ahí el material, agárrenlo para tener a mano y Vale los va ahora a separar en grupos. ¿Qué hacemos? ¿3 grupos, Vale? Sí, hagamos 3. Va a ser medio multitudinario, pero es como nos estamos pudiendo... Estoy muteada, ¿no? No, no estoy muteada. No, está bien, te Que escuchamos. es como, menos mal que no me mandé alguna. Que es como más o menos nos podemos repartir. Una cosita acá que por ahí es interesante, que es esa que vos nos habías compartido, que esa planificación que armaron en conjunto con los profes venía un poco después de haber leído algunos textos. ¿Querés contar un ching eso? Porque les cuento un poquito enmarca un esto poco lo que vamos a leer. Sí, me había olvidado. Lo que hicimos en el primer encuentro fue
Primero, yo les pregunté a los profes y las profes qué ideas ellos tenían acerca del trabajo algebraico, digamos, con qué vinculaban, con qué tipo de actividades, con qué tipo de propuestas. Entonces empezaron a salir ahí un montón de cosas, las íbamos anotando en el pizarrón, y tengo ahí un pizarrón que me olvidé podríamos haberlo incluido, de las cosas que surgieron ahí que están súper interesantes porque eran muy variadas. En esa escuela hay muchos docentes con muy variada experiencia, entonces iban desde pasaje de lo coloquial a lo simbólico hasta profes que decían explorar regularidades, digo, era súper variado ese pizarrón, y después lo retomamos en el último encuentro. Después estuvimos leyendo algunos fragmentos de algunos textos, un pedacito del texto de Carmen Cesa, del capítulo 2 de Iniciación al Estudio Didáctico del Álgebra, y otro texto que es de las pruebas ONE, de las pruebas que estaban hace unos años atrás, que habla también del inicio del trabajo algebraico y problematiza un poco esto del pasaje de lo coloquial a lo simbólico. Después de la lectura reflexionamos un poco sobre compartimos un poco ideas sobre eso, y bueno, después con esas ideas que teníamos iniciales nos pusimos a planificar una entrada al álgebra. En mi caso yo les di el texto de Carmen Cesa, propone 3 entradas al álgebra, una a partir de los problemas de divisibilidad, otra a partir de los problemas de fórmulas para contar y otra a partir de las funciones. Entonces, yo medio que fui guiando ese trabajo y les dije, bueno, elijan una de estas 3 entradas y vamos a planificar sobre eso. Y empezamos a planificar ahí sobre fórmulas para contar. Así que, bueno, estamos, ¿no? Como para ir a las aulas. Bueno, ahí abro la sesión de grupo y la idea es ir para los grupos, y teníamos planificado un poquito más, pero por ahí estamos medio extendidos, hacer unos 20 minutitos, como mucho, igual los vamos a traer en algún momento al aula, ¿sí? Unos 20 minutitos hasta donde se pueda analizar. La idea es abrir un cacho un poco a la discusión. Ahí abrimos los grupos. Bueno, vamos, ¿no? Falta el grupo. Ah, no, Henry ahí está. Bien, vamos. Bueno, no sé cómo le fue ahí en los grupos. Entró una rezagada más tarde. Así que... Hola, Elena. Repancha, tomate. O sea, esto es... Hola. Ay, tuve un problema con la llave del auto, me quedé a pata. Bueno, no sé cómo le fue con los grupos, pero en el grupo, en la sala 2, tuvimos ahí unas discusiones interesantes sobre, primero, un tiempo para entender, ¿no? ¿Qué hacían los pibes? ¿Qué había en el pizarrón? Y eso nos llevó un tiempito. Pero después empezaron a aparecer cosas interesantes. No sé si quieren ir así por sala, la sala 1, por ejemplo, comentar. Por ahí, tirando claro, les proponemos, digo, va a ser acotada esta interacción, no vamos a estar discutiendo todo lo que salió en los grupos. Tenemos muchas más. Esta era la actividad número 1, la más larga, pero era la número 1. Entonces, lo que les propongo es lo siguiente: es por ahí que un colega o una colega del grupo lunes comparta algo, pasamos al grupo 2, pasamos al grupo 3 y... Eso, sí. Como un punteíto de qué cosas se les ocurre, de qué consignas se les ocurrieron para trabajar en el espacio con los docentes. Nosotros ya arrancamos mal porque no tenemos consignas, tenemos ideas de consignas. Sí, nosotros también, sí. Ya me pongo ahí a la protección del grupo 1. Eli, ¿te vas? Yo anoté preguntas. Ella anotó. Muy bien, entonces tiene la palabra la señora Elisa Pereira. En todo grupo siempre hay una buena secretaria, qué bueno. Siempre hay una Elisa. Dele. Bueno, nosotros pensamos, primero nos costó un poquito entender hacia dónde íbamos, en el sentido de que estábamos trabajando con profesores que ya habían analizado la consigna, que tenían ya una intención. Entonces, bueno, nos preguntábamos volver a esas raíces de la planificación, como por ejemplo, que se buscaba con el problema,
qué intervenciones podíamos hacer ante cada una de esos aportes de los chiquilines, de las fotitos de los cuadernos. Y después terminamos pensando en, bueno, cuestiones un poquito más finas, como por ejemplo, cómo se validaban esas fórmulas, porque la lluvia de ideas parecía que estaba reflejada en el pizarrón, pero después teníamos que pensar en bueno, quién tiene la razón, ¿no? De todos esos aportes. En grandes rasgos, esas fueron las 3 cuestiones que estuvimos analizando. En particular, a mí me llamaba la atención los números, las variables didácticas elegidas, que no eran caprichosas, por ejemplo, la figura 6, 12, 23, que podían hacerlo con el 24 y restarle 1. O sea, ese tipo de análisis que seguramente se hizo en la planificación, pero bueno, volver a retomarlas ahora después de ocurrido la clase, a ver si funcionaron como ellos lo habían previsto. Y además, lo último que nos quedó ahí, Valeria, que estábamos diciendo, eso sí, eso no lo anoté, ¿por qué se repetía, por ejemplo, siempre la figura 6, en el primer pizarrón? Que a diferencia de la segunda consigna, hay como un proceso más de generalización de la fórmula, pasando por las demás figuras, pero que parece ser que en la primera hay como como decimos, como un contrato didáctico de contestar la consigna exactamente. Me piden por la 6, voy a la 6, ¿no? Y después algunos sí iban a partir de esos, pero como que había como una necesidad de contestar la consigna más que la otra cuestión de generalizar. No se ven en la generalización inicial otros valores que no sean los pedidos. Eso. No sé si va por ahí lo que estuvimos conversando, chiquilines, los que estaban en mi grupo. Buenísimo. Hacemos así un puntadito de cada sala. Caro, vos que habías tomado nota, ¿querés contar? Yo tomé nota, pero voy a necesitar ayuda de Nico, que hay algo que me quedó medio incompleto de lo que dijo él. Pero bueno, algunas de las cosas que pensamos es, respecto a estas producciones, es, bueno, ¿cuáles de estas elegiría para discutir en el espacio colectivo y cuáles no? ¿Y por qué? Porque había algunas producciones que nos parecía, de hecho hay una decisión, digamos, después se ve en el pizarrón, de que hay algunas que no entran. Bueno, eso por un lado, o qué se le podía preguntar al productor de esa producción cuando no se entendía, ¿no? Porque a nosotros nos llevó un ratazo. Entonces, bueno, ¿qué preguntas le podría hacer? Y si podían ensayar alguna respuesta del estudiante a esa pregunta. Y siempre esto con la mirada puesta en que la intención es la producción de fórmulas, ¿no? Entonces, pensando que creemos que ese era el objetivo, porque mirábamos un poco que algunos de los métodos que daban los chicos permitían contar los fósforos, pero para producir una fórmula, creo que es uno de los primeros, era muy difícil. El que duplica, triplica y después ajusta, nos parecía que era como muy complejo para llegar a producir una fórmula. Sin embargo, ese procedimiento te permite contar la cantidad de fósforos como para lo que quieras, ¿no? Entonces, después, habíamos pensado una dinámica en esta, Nico, por ahí te pregunto, como a partir del pizarrón, digamos, pensar en que el docente productor de ese pizarrón escriba en un papel qué intenciones tuvo y que los otros docentes interpreten esas intenciones y después como ponerlas ahí sobre la mesa o discutirlas. No sé si era cínico. Sí, un poco. Hay un altísimo grado de improvisación en esa propuesta, pero que tenían que ver con poner en vínculo la posición del docente productor y tomarlo en cuenta para el análisis del pizarrón, dado que está dentro del grupo, con el análisis de ese pizarrón por sus colegas, y como depende un poco de la composición del grupo, de cómo estén una serie de cuestiones ahí armadas, pero por ahí es básicamente eso que traía Caro como idea para cortarla, pegarle y ver. Después había o sea, nosotros interpretábamos como una traducción de la docente o del docente, no sabemos, que hizo dibujitos, pero que las producciones de los chicos no tienen los dibujitos, sino que las producciones de los chicos son más bien escritas, y en el pizarrón se ven los dibujos como con
cositas tachadas, marquitas, qué sé yo, bueno, alguna pregunta, pero no, esa sí no la escribimos, pero alguna pregunta que fuera en vínculo con esto, ¿no? Con esa decisión de hacer esos dibujitos de qué había pasado. Y después nos quedamos... Algo para cortar ahí, para acotar sobre eso, vieron que la docente además saca flechas y pone figura, tanto, figura. Eso es una marca bien de la docente, porque si vos mirás las producciones de los chicos, no está eso. Y cuando vas al problema 2 y mirás las producciones del problema 2, empiezan a aparecer en las producciones de los chicos las flechas que vemos en el pizarrón. Cómo se apropian de esa forma de explicar de la docente. Como un registro del procedimiento mental, ¿no? Una marca de cómo lo fui pensando. Y después, que hay una de las fórmulas que usa 2 variables, que es la que tiene el n-b igual a 1, esa en particular, nos parecía que algo de lo que se había discutido en la clase podía servir para trabajar con esa fórmula, ¿no? En un momento posterior. Bueno, entonces, como pensar en una consigna que pudiera traer el trabajo con esa fórmula y con lo discutido en la clase, ¿se entiende? Por ahí no en ese momento, sino en un momento posterior, como aprovechar esa producción. Y la otra también, la que no está tomada, que es n por 3, rayita sí. n, esa y también, n más 1 igual rayita n. Claro, como digamos, dijimos, en el espacio de formación, darles como consigna a los docentes que piensen una actividad para los pibes, retomando esas producciones que ese día no aparecen ahí, por lo menos parece que no se discutieron. Creo que nada más. Pienso por ahí eso, ¿no? Como más que, o sea, una nueva tarea es algo a pensar, pero también por ahí es algo para pensar entre todos, incluso la profe protagonista, sería nuevo es, ¿y cómo incorporo esto en el pizarrón? ¿Y a propósito de qué? O sea, para ponerlo también en la escena de discusión colectiva, me parece que puede ser una buena actividad ahí para todos, porque la profe por ahí podrá aportar algo de contexto, pero al no tomarlo, debe también ser una pregunta que tal vez tenga la profesora, decir, ¿cómo Merda tomaba esto? ¿Y qué puedo hacer con esto si es tan distinto a lo otro y yo no sabría ni qué hacer? Digo, por ahí hay un espacio para montarlo en la discusión colectiva que me parece que está bueno. Respecto, 2 cositas de que salieron en nuestro grupo, ahora le damos la palabra al grupo 3, en vínculo con lo que traía Caro de este grupo, respecto de las intenciones de enseñanza, una cosa que por ahí está bueno es recuperar las intenciones de enseñanza a propósito de las producciones de los pibes y del pizarrón. ¿Qué queríamos enseñar? ¿Qué queríamos discutir? Porque una cosa que charlábamos también es que puede no ser única esa intención, producir fórmulas. Por ahí hay un montón de otras cosas también que queríamos, que fueron dichas en el momento de la planificación che, pongamos este problema en el aula, el 23, el 12, como decía Elisa, que estaban repensados. Y por ahí hay otras cosas que queríamos discutir y que las podemos retomar a propósito. Salía eso, como no asumir que la intención estaba dada, sí recuperar las intenciones como una actividad concreta. ¿Qué queríamos de esto? Pero poníamos ese matiz. Y otra que me olvidé, mejor, así arranca Enrico. Queda el grupo... Sala 3. Sí. Falta una sala, la sí, tuya, Enrique. Yo. Entonces, Cami, Georgina, y se me fue la profe que estaba presente en la discusión de este pizarrón y estas producciones. Pero bueno, ¿quieren comentar, compañeros? Estaba la profe, ¿no? Autora del pizarrón. Sí, estaba. No es autora del pizarrón, pero estaba presente en esa discusión. Claro, no era una. No sé qué pasó. No, ahora le mando un mensajito. No era la profe del aula, pero sí estaba en la mesa. Igual no recordó mucho, no se acordaba mucho que se discutió. No, porque no era de ella. Claro, por eso. Bueno, si quieren comentar, Cami y Georgina. ¿Querés empezar, George? Cualquier cosa a ti. Todo tuyo. Hola, Vale. ¿Cómo va? Bueno, nosotros pensamos en las intervenciones posibles. Primero nos tomamos el tiempo de analizar las producciones nosotros
tratar de entender qué es lo que estaban haciendo los estudiantes cuando quedaban incompletas, cómo se podrían continuar, por ejemplo, para llegar a una fórmula en el caso de las que no lo tenían, para poder comprender mejor las estrategias. En algunas notábamos que se entendía más cuando usaban esto de la flechita con lo que significa, de también las explicaciones escritas de cómo lo hicieron, eso nos ayudó a entender. Y bueno, pensamos en las intervenciones posibles en los grupos y después también en un momento de la puesta en común, por ejemplo, cuando ya está escrito el pizarrón. También en las decisiones, esas intenciones que ustedes mencionaban, lo pensamos nosotros como decisiones, de que, por ejemplo, ¿por qué esa fórmula que era un poco más complicada, que se le restaba B, después aparecía A menos B, había muchas letras, ¿por qué no se incluía esa fórmula? Si ahí la docente decidió no utilizarla porque era muy difícil, o quizás se le podría preguntar a ese grupo cómo trabajar, había un grupo que tenía las dos fórmulas, cómo trabajar con la misma letra para poder compararlas y, por ejemplo, después analizar fórmulas equivalentes. También ahí en el pizarrón, si se podría agregar algo, si agregarían algo, por ejemplo, ahí se nos ocurrió eso de por qué ahí no analizar esa fórmula. Cómo completar esas estrategias incompletas y, bueno, por último, lo de analizar las fórmulas equivalentes, comparando y capaz da pie ahí ya a lo que es una transformación, por ejemplo, si estoy trabajando con la misma letra, con las expresiones algebraicas. Y bueno, esto para el primer pizarrón. Ya en el segundo no lo discutimos tanto, pero se ve que es diferente, que se analiza ahí la variable, qué es lo que está acá. Igual no era parte de la... No era parte de... Era la segunda que Entonces estamos bien ahí. Era el primero, hicimos bien. No, solo quiero agregar una cosita que está cerca de algo que se dijo, pero no es exactamente eso, que estuvo bueno que en una de las producciones, o en varias, decían, bueno, por ahí se deslizó todo muy a lo numérico, como que lo que generalizaron es a partir de lo numérico y se perdió lo geométrico o el contexto, y cómo la docente o el docente, la docente recupera eso con esas flechas. No es solo para entender cómo lo pensó, sino también el vínculo con el contexto, el vínculo con esas cantidades de fósforos, qué significa ese -1, que lo comparte. Eso que por ahí se perdió en la producción, por lo menos los que escribieron. No sabemos en la cabeza de los pibes. En los que escribieron no estaba tan presente. Así que eso claro, la docente se nota, salvo en la última producción antes del pizarrón, que sí se ven los dibujitos, pero parecen como dibujitos más para contar y ir buscando regularidades, y ya cuando pasa el número más grande deja de lado los dibujitos. Los demás ni se apoyan en la representación de los cuadraditos. Y la profe vuelve todo el tiempo al contexto, ¿no? Vuelve al contexto como una forma de traccionar hacia lo que estábamos modelizando, ¿no? Les voy a pasar por acá, solo para que lo tengan, no lo vamos a analizar ni nada, perdón chicos, esto no estaba dentro de los planes, un audio que les comenté en el grupo nuestro, y por si después lo quieren escuchar, que es un audio de la profe interactuando a propósito de la producción de la primera que ustedes vieron, de los que se apoyan en el 25 para armar el 100, así, etc. Para que se la lleven, no se olviden de copiarlo y tenerlo ahí a mano, quienes tengan ganas de escucharlo, porque está re interesante para ver qué hacen los pibes ahí, cómo la profe indaga, con esa producción, que esto les quería comentar. Habíamos anticipado algunas producciones, pero no todas. La de esta que los pibes van eligiendo, porque eligen estratégicamente sobre qué números apoyarse para encontrar otros, ¿no? Se arman el 25 o sea, llegan al 23. Con el 23 se arman el 25 para llegar al 100, ¿no? Y estamos seguros de que si le hubiésemos puesto otro número, hubiesen encontrado una forma de llegar a otro, ¿no? Bueno, esa producción sí, que le agregué un poquito porque le faltaba la parte del 23 y no se entendía. Esa producción es el audio para que ustedes vean cómo la profe ahí está como buceando en la explicación de los chicos que no anticipamos y tratando de entender, como les pasó a ustedes, de entender qué carancho hicieron estos pibes acá. Así que eso está súper interesante para pensar, y pensar cómo argumentan los chicos, y pensar cómo hay algo de la validación ahí que empieza a aparecer, que hoy lo trajo
Eli, pero una validación apoyada en que me fijo y sí, cuenta, me sirve, cuenta acá, me sirve, ¿no? Una validación a partir de la figura. Bien, pasamos, si quieren, y algo que nos contó que es muy interesante en términos del espacio de formación, cómo al analizar con los profes esas intervenciones y darle un lugar, valorarlo y tomarlo como una producción interesante, que pasó en la clase también, las intervenciones de la profe, después logró que por ahí se empiece a construir una dinámica en el grupo donde empiezan a compartir las otras y los otros profes también sus intervenciones, o no sé si grabaciones, pero sí producciones de su curso, como que se armó algo interesante en términos de confianza, justamente. Tal cual. Eso lo íbamos a retomar al final porque eso lo contó, qué lindo que lo haya contado la profe, porque yo lo había percibido también desde el lugar de formadora, digamos. Pasamos rapidito al próximo pizarrón para comentar un poco rápido, así seguimos con lo de Henry, que está bueno para que lo pensemos también. ¿Querés pasar? Pingui. No, sí, Claro, queríamos ver, esta consigna no la vamos a desarrollar mucho, pero queríamos ver cómo en el mismo colectivo de docentes, con el mismo problema, todos participando de la misma mesa, teníamos ese primer pizarrón de la profe con las producciones, y acá tenemos otro pizarrón del mismo grupo de docentes participando, que llega esto al espacio del aula, que se discutieron otras cosas, se analizaron otras cosas, y pensar un poco ahí las diferencias, ¿no? Por ejemplo, se nota que esta profe se olvidó dejaron el contexto a un lado, como dijo Eli por ahí, y tomó la decisión de analizar un poco más desde lo numérico, ¿no? Y escribir, bueno, conservar la traza del cálculo que estoy haciendo y llegar a partir de ese conservar la traza a una fórmula. Una fórmula que es única, ¿no? Y sin embargo, cuando vamos a ver las producciones de los chicos que me mandó esa misma profe, aparecen varias fórmulas, no solo esa. Incluso la profe me mandó un audio de ella con los chicos también, ¿no? Interactuando con los grupos. Y algo lindo para contar es que esta fue la primera profe que se animó a llevar al aula, entre el primer y el segundo encuentro ya llevó el primer problema al aula, y fue la primera que me mandó el audio con la interacción de ella con los chicos. Eso lo tomamos para el segundo encuentro, y yo en el segundo encuentro arranqué con ese audio, analizando ese audio, y analizando las intervenciones de la profe, diciendo, bueno, que eran súper interesantes porque no les daba la respuesta, les preguntaba el porqué de todo, ¿no? En la discusión. Y ese fue un puntapié de lo que comentaba recién Henry, para que después empezaran a animar el resto de las profes a compartir sus fotos, sus audios, ¿no? También pensando un poco en el vínculo de confianza. Pero bueno, veíamos ahí diferencias sustanciales entre el primer pizarrón, que se apoya más en el contexto, a que va a una generalización un poco más rápido, descontextualizada, más numérica, y pareciera, al menos acá en el pizarrón nos da la sensación de bastante traccionada por la profe, ¿no? Y no hay diversidad ahí en el pizarrón, porque en el aula sí hubo diversidad y sí ella fue interactuando con todos los chicos con esa diversidad de producciones. En ese sentido, una cosita que salió en el grupo que me parecía que estaba bueno es cómo hacer participar, digo, a la profe protagonista, ¿no? Y decíamos que tal vez haya dos momentos, uno en donde participe desde otro lugar y otro en donde sea más activa, por ahí preguntándole qué es lo que pasó, digamos, o cómo se llega a armar el pizarrón, pero nos parecía interesante también esto de los momentos de, por ahí, mirar este pizarrón y uno que no estuvo en la escena del aula, tratar de describir y tratar de interpretar lo que ahí está escrito y las decisiones que pudo haber tomado, también como pensamos que eso puede aportarle a la docente protagonista de la escena del pizarrón, ¿se entiende? Como no solo diciéndole que cuente, sino
¿qué es lo que veo yo? Por ejemplo, esto, vemos una sola y por ahí la profe dice, no, pero en el aula salieron un montón. Lo que pasa es que yo tomé la decisión de, ¿se entiende? Y por ahí eso hace también más explícito, pero nos parecía que estaba bueno alguna tarea en donde quien no estuvo presente pueda ponerle palabras a este pizarrón a modo de análisis, ¿no? Y de interpretación, y después que por ahí entender más el contexto con lo que traiga la profe. Nada, había salido eso que me parece que estaba interesante. Víctor. Víctor levantó la mano. Sí, gracias. Sí, no, súper interesante todo lo que salió en cada uno de los grupos, pero yo ahora me pongo a pensar, ¿no? En función de lo que suma a Carla, del audio de la profe, la charla previa, el pizarrón, las resoluciones. Digo, finalmente tenemos como islas de datos, ¿no? Y entonces pienso en nada, lo vivido, como una escena me daría como mucho más, enriquecería mucho más y sería más fiel a lo que se presentó ahí, ¿no? Y eso me llevaba a preguntar nuevamente sobre esas decisiones que se tomaron para construir ese pizarrón, que lo tuvo la docente protagonista, qué cosas quedaron afuera, qué de esa intencionalidad de enseñanza se plasmó, se logró finalmente, o en la gestión, qué importancia le da al pizarrón el profe. O sea, me encanta todo, me pareció fantástica la propuesta, pero hecho en falta como el todo. Es decir, si yo estoy convocado a ese tipo de aula de formador, diría, me da ganas de conocer un poco más lo que se desarrolló. Y no a través de como piezas. Bueno, este audio estuvo, este pizarrón estuvo, el trabajo sobre la figura con 23 estuvo también antes. Es decir, el continuo, lo dinámico, todo ese conocimiento dinámico propio del aula, ahora me da ganas como de recuperarlo, es decir, de pensar en un aula de formador en donde tenga esa pieza completa. Sí, por ahí, Víctor, aclararte que acá nosotros hicimos un recorte porque no podíamos analizar todo, pero que vos pensás que en el espacio los profes habían planificado y habían tomado decisiones sobre la planificación, es decir, habían anticipado incluso resoluciones de los chicos, posibles intervenciones. Todos los profes que estaban ahí conocían ese trabajo. Y después, cuando empezaron a aparecer las producciones, los pizarrones, las fotos de los chicos, los audios, etcétera, estaba la profe ahí para preguntarle cosas, ¿no? Que de hecho una de las actividades que yo le propuse por grupos es que les hagan preguntas a sus compañeras sobre esto que vos decís, ¿no? Bueno, hay cosas que tengo que reponer que a la foto o el audio no me alcanza. Formulen preguntas sobre eso. Nosotros acá tuvimos que hacer un recorte, sí, ¿vale? No, me parece que está bueno que aclares esto. También me parece que está bueno lo que plantea Víctor en el sentido de preguntas. O sea, yo creo que la escena nunca se puede reconstruir. No hay forma de tener la escena completa, ni por la propia profe. Porque una de las cosas que pasó en algún lugar salía de, che, ¿por qué no tomaste el ADN por 3 y la que pone abajo así paradito, no? Porque no la vi, dice la profe, no la vi. Entonces, la escena completa nunca la vamos a tener, pero está re bueno, Víctor, lo que vas trayendo y lo que repone Carla, porque me parece que es un asunto del aula de formación hacernos preguntas sobre qué completaría la escena, ¿no? O sea, para entender más
la complejidad del aula de matemática, que no pasa por la didáctica, no pasa por una sola variable. Vos traías la importancia, qué importancia tiene para la profe ese pizarrón. Por ahí la profe dice, ¿habías laburado tanto que el pizarrón, nada, yo puse 3 cositas porque los pibes la tenían re clara? Digo una tontera que no sé si es así, y no creo que sea así. Pero para mí lo que está bueno de lo que vos reponés y de lo que va trayendo Carla, que es una escena larga, porque a otra cosa que hay que contar, que lo dijeron los chicos, pero lo repongo, es que eran 4 encuentros nada más. O sea, en 4 encuentros había que hacer un montón de estas cosas. Tiene un acotado, pero también está bueno de ver que ese completo nunca lo vamos a lograr y que por ahí, en el aula de formación, ¿no? Pero por ahí lo que es interesante son las preguntas que necesitamos hacernos para ir completando, para ir entendiendo. Y no solo para entender la escena, porque la escena es anecdótica. A mí no me va a volver a pasar que un pibe ponga la A. ¿Qué me importa si pone la A? Lo que estoy tensionando y siendo guaranga, pero la escena concretamente es una anécdota. Lo que tenemos que ver es bajo qué condiciones tomamos decisiones, qué estuvimos mirando, cuáles eran nuestras intenciones y qué vamos logrando, que eso trasciende la escena del aula. ¿Se entiende? Me parece que está bueno el recupero de eso, más en estos términos, más que el completar la escena, que creo que es prácticamente... sí, además, digo, también cuando analizamos la escena, en el grupo nuestro decíamos, en el pizarrón anterior, decíamos que no apareció esa producción del n por 3, rayita n más 1, y decíamos, bueno, capaz la profe lo analizó antes y borró el pizarrón y mandó la foto, digo, tampoco tenemos todo por completo, ¿no? Tenemos ese pizarrón y hacemos hipótesis sobre eso, ¿no? Y esto que vos decís, Vale, también pasaba, le hacíamos preguntas a la profe en el momento y por ahí decía, ay, no sé, no me acuerdo muy bien cómo fue, ¿no? Así que tampoco podíamos reconstruir todo. Bueno, ¿alguien le había levantado la mano o no? Sí, Elena, sí, pero Elena. no sé. Sí, pero era un poco lo que estaba diciendo Vale, que a propósito de lo que traía Víctor, esto de que, bueno, nos enfrentamos a una producción escrita de una docente y pensando en el aula de formación, bueno, pensar en las limitaciones que tiene esto y que, bueno, los que estuvimos en mesas de acompañamiento teníamos la suerte de poder, digamos, complementarla con el relato o con las preguntas que les podíamos hacer. Pero bueno, también me parece que es interesante poder problematizarlas con los docentes a propósito de, valga la redundancia, cuál era la intencionalidad o el propósito de cada docente en cada pizarrón, ¿no? Y otra cuestión, porque incluso como a veces vemos en las carpetas de los estudiantes de secundarias, hay como escrituras parciales, ese 3n menos 1 menos 1 es igual a 3 por 0, bueno, a propósito, ¿qué pasó en ese diálogo? O sea, cómo se retoma, están un poco desordenadas. Y otra cuestión que mirando estos pizarrones, ahora, yo soy la que llegó tarde, así que por ahí me cuelgo de algo que no es. Las representaciones de los docentes que usamos los docentes cuando estamos en el pizarrón, las flechitas del anterior, ese encierre de con la letra N arriba, por ahí preguntarme incluso si son compartidas por los estudiantes y cómo ellos después replican. Esto de las flechitas a mí me trae la imagen de la separación en términos y esos saltitos que hacen, que bueno, y cómo los chicos replican después de las puestas en común algunas cuestiones que nosotros por ahí instalamos y bueno, no sé. Y otra cuestión que veía diferencia entre primero, y con esto termino, segundo pizarrón, es que en el primero, y son los primeros problemas, pero bueno, el uso de una de las variables y acá se pone como una escritura a modo de función y la relación entre dos variables. Pero bueno, veía como era un grupo cosas. de tercero acá también, eso es importante aclarar, no era segundo, era tercero. Sí. Sí, en una de estas mesas de acompañamientos, con estos mismos problemas, en una de las escuelas donde estuve, lo hicieron en primer año y en segundo año el mismo problema, y las representaciones son totalmente diferentes. Bueno, eso
Tiene que ver con el Y por ahí recorrido. una cosa para aclarar, porque hay gente de que no son de Provincia de Buenos Aires, es que acá en Provincia de Buenos Aires son 6 años de primaria y 6 de secundaria. Entonces, por ejemplo, con otros distritos, nuestro segundo sería un primero en Cava o en otras provincias donde hay 7 años de primaria. ¿Seguimos? Bueno, Sí. pasamos, sí. Ahora vamos a ir a otra actividad que nos va a compartir Henry. Estamos repasados de tiempo. Por ahí, si nos podemos extender unos 10 minutitos. Henry, no sé si va a entrar todo por ahí. Sí, cuento un poco y tratamos de pensar Contá un entre poco todos. porque es otra forma completamente, no sé si completamente diferente, pero tiene otras características lo que va a compartir Henry de lo que ocurrió en el espacio de formación en estas mismas mesas de acompañamiento. Si pueden extenderse un poquito, nos extendemos unos 10 minutitos y total se va dando charlado. Sí, va a ser rápido, creo yo. Sí, así que dale. si quieren dejar de compartir y después lo volvemos a compartir. Ah, bueno, espérame. Sí. Bueno, la idea sí fue el año pasado, a diferencia de este año que se trabaja con varias escuelas, se trabajaba en una sola escuela. O sea que creo que tuvo que ver con lo que pasó. Se trabajaba en los 4 encuentros en una sola escuela con todos los profes de matemática de esa escuela en cada encuentro. Es una escuela de Bursaco. Yo en el primer encuentro fui también con la idea de trabajar y desplegar fórmulas para contar. Yo había llevado una actividad de fórmulas para contar de cuadrática, un poco más exigente para los profes, para empezar a desplegar un poco algunas características de esa propuesta y en relación con un tipo de trabajo algebraico que queríamos empezar a discutir por lo menos. Ese primer encuentro entonces trabajamos fórmulas para contar, abrimos libro de texto, a ver cómo introducían el trabajo algebraico, nos centramos nuevamente en fórmulas para contar, pero ya para los primeros años de secundaria y no este otro tipo de propuestas que es más exigente. Al finalizar el primer encuentro, comentan que una de las profes va a empezar el trabajo algebraico en su aula de primer año. Le dije, qué bueno, ¿y con qué actividad? Una actividad de la tabla que está re buena. Yo pensé que era otra, pero que una de la tabla que por ahí algunos conocen. Una actividad de la tabla que está re buena, no sé qué, sí, porque nosotros tenemos un cuadernillo, empezaron a hablar del cuadernillo que ellos y ellas habían armado y venían, porque en el distrito, bueno, no quiero hacerlo muy largo, pero el distrito se había hecho como un cuadernillo distrital, como una cosa muy, muy del distrito. Y después la escuela tomaron actividades de ahí y se armaron un cuadernillo para el primer año de esa escuela. Y a lo largo de los años se ve que lo iban revisando y iban trabajando. O sea, tenía una impronta y una entidad muy importante ese cuadernillo. Y bueno, iban a trabajar el problema de la tabla. Digo, bueno, de acá al próximo encuentro, mandame producciones de los estudiantes. Así lo vemos y lo recuperamos en el encuentro del segundo encuentro. Bueno, me llega esto, ahora sí, podemos compartir la actividad. Espérame. Bueno, yo estaba ahí con el celular, me llega el WhatsApp, me llega esta actividad. Que ahora vamos en realidad no es una actividad, es la producción de un pibe, pero ahí se ve claramente cuál es la actividad. Díganme si se ve, Ahí si no, no sé cómo puede agrandar por ahí un poco la PowerPoint. tabla. No se ve, ¿no? No sé, creo que sí se puede agrandar. Igual lo teníamos para compartir. Lo tienen ahí para compartir. Fíjense, bueno. Ya se los comparto. Es una actividad que es conocida como, pasaje del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Es una actividad que vive un montón, ustedes saben, en muchas escuelas, que nos incomoda, que en general no las tomamos para analizar. El tema es que, es una actividad valorada, es una actividad presente en un cuadernillo, después les voy a mostrar otra, que espero así rápidamente, pero no la podía dejar de lado, o sea, como que se me impuso trabajar exactamente con esta actividad. En realidad son dos, vamos a mirarlas un rato, ¿sí? Son dos actividades. En la primera actividad está completa, esta es una producción de un estudiante, ¿sí? Tenemos el triple D y tenemos la columna 2, 10, 26, X. El anterior D, bueno, y así, se llega a ver las
Y ahí está completo porque un estudiante lo hizo. Lo que está en el lápiz es la producción del estudiante. En la actividad 2, es expresar en lenguaje simbólico, y tenemos la cuarta parte de un número, el siguiente, bueno, se ve ahí, el siguiente del cubo de un número, etc. Nosotros, quiero marcar esto, habíamos discutido la de fórmulas para contar, pero características de la propuesta que trascienden la propuesta. Un poco es también nuestro objetivo, digamos. Por ahí no es ser experto en fórmulas para contar, sino de alguna manera también discutir en otro nivel, digamos, otros aspectos del trabajo algebraico, de las especialidades de la matemática, no sé, en distintos niveles, varias cuestiones. En este momento yo quería hacer como la actividad de poder pensar cómo tomamos, o de qué manera podríamos alojar esta actividad de alguna manera en el marco del tipo de análisis que se venía realizando con fórmulas para contar. Es decir, estos elementos que nosotros vemos interesantes del trabajo algebraico, que tiene que ver con el rol de la letra o el vínculo con el contexto, que ahora salió un montón, o la generalización, las expresiones numéricas y las expresiones algebraicas de esa relación, la diversidad en términos de equivalencia de expresiones, todo eso, digamos, ¿cómo podemos abordar ese análisis para esta actividad, que enriqueciendo el análisis que hacen los profes cuando llevan esta actividad al aula, o estas dos actividades al aula? Quiero decir esto, yo les preguntaba, ahora por eso yo quería que lleguemos a la próxima, porque quería contarles algo. Yo les pregunté, bueno, ¿por qué es interesante esta actividad? ¿Qué le ven de interesante a esta actividad? ¿Por qué quieren que aprendan de álgebra con esta actividad? Esas eran mis preguntas y genuino interés de qué le ven a esta actividad como interesante. A esta altura, que ya era el segundo encuentro, todavía no había mucha confianza, digamos de esa manera, lo que traían era, bueno, es como una actividad preparatoria. En general preparatoria para el trabajo con ecuaciones, pero es una actividad preparatoria para entrar al trabajo algebraico. Nosotros, esto lo cuento porque no lo vamos a desarrollar, pero empezamos a mirar algunas similitudes, algunas diferencias con respecto a lo que veníamos trabajando antes en fórmulas para contar. Por ejemplo, en las celdas, lo que se completa con la expresión numérica del cálculo y no con el número. Porque es interesante ver esa traza de las operaciones, ver esa estructura del cálculo para poder después generalizar. Está ahí una generalización del cálculo cuando dice X, aparece X por 3, X menos 1. Eso lo pudimos analizar a partir de los elementos que nos dio el análisis con fórmula para contar. ¿Sí? La diversidad no está presente y tampoco era deseada. Al igual que, de alguna manera, ningún contexto donde esas expresiones algebraicas se estaría modelizando. Eso no está acá. Pero sí hay un trabajo de generalización y sí hay un trabajo de formulación, o sea, de una construcción de la fórmula. Empezamos, no con mucho éxito, pero empezamos a pensar, bueno, ¿y por qué necesitamos un trabajo preparatorio? ¿Por qué no se podría trabajar esto, por ejemplo, en un contexto de fórmulas para contar que abordan otras cuestiones? En relación con la actividad 1 y la 2, lo que vimos es que la actividad 1, la letra, funciona como variable. En la actividad 2, de principio, no sé, dice la cuarta parte de un número, ese un número, también lo discutimos, de hecho, a ver, no sé si... no, creía que era esto. ¿Ese un número qué es? ¿Es un número particular o es cualquier número? Cuando dice el siguiente del cubo de un número, cada vez que dice un número, ¿qué es eso? Digamos, ¿es un número que no conozco? ¿Es esa incógnita que no podría saber cuál es? ¿O es una variable y es cualquier número? ¿Ese un número es cualquier número? ¿Qué es? Ya empezamos como a pensar en estas cuestiones que no habíamos de alguna manera empezado a analizar antes, cuando Alvera se presentó la actividad. Sí, ¿vale? ¿Quería decir algo? No. No. Esto vea Vale, por esto. Solo pobre Henry, solo ve a algunas personas. La importancia, resaltar algo que ya dijiste, que por ahí esas preguntas que vos podías alojar en ese espacio tenían efecto o podían ser alojadas
por lo que estuviste discutiendo en las clases anteriores a partir de fórmulas para contar. Henry lo dijo, pero me parece como bien importante rescatarlo, que esa pregunta, tal vez sin tener todo lo otro, no tiene demasiado sentido, porque la letra es la letra, qué sé yo, es una incógnita o es una generalidad. Sí, no era una pregunta que estaba en el horizonte ni se hacían, era como algo bastante instalada la actividad, que en el sentido de cuál es la noción de variable o de incógnita o cuál es el rol de la letra, no había ninguna pregunta ahí. Y bueno, en principio lo empezamos a desplegar y más que nada me pareció interesante pensar qué tan necesaria es esta actividad preparatoria. De alguna manera fue un poco el asunto. Sí, ¿Puedo pasar a la próxima ahí, sí, Henry, Carla. que también hay algo ahí para discutir con los profes sobre esa X, sobre qué conjunto numérico estamos trabajando, ¿no? Porque Sí, cuando claro. digo el siguiente, ya eso me limita al conjunto numérico, pero en cambio cuando digo la cuarta parte, la restricción es otra, ¿no? Claro. Eso también es algo interesante para analizar con los profes. Sí, que un poco había un vínculo entre la actividad que sigue con esta, porque había cuestiones, por ejemplo, si hay o no una relación entre variables, o hay una variable sola. Bueno, había como otras cuestiones que se empezaron a complejizar a medida que avanzamos. Hubo varias actividades de estas que analizamos. Perdón, y eso, Henry, en el contexto de las fórmulas para contar, viene dado por el contexto. Claro, el contexto de fórmulas para contar son naturales, pero bueno, porque es por el contexto. Porque son fósforos, ¿no? Acá no, porque no hay ninguna... Es cierto. Sí, totalmente. Es verdad. Bueno, podemos pasar a la próxima actividad, que también es súper valorada. Yo traje algunos recortes de los audios. Cuando yo vi lo que se me presentó en el WhatsApp de esa actividad de expresiones coloquial simbólica, dije, no, la segunda clase la voy a grabar, porque, digamos, entonces empecé a grabar los encuentros, los empecé a grabar. Empecé a grabar los encuentros para llevar al próximo encuentro algo que tome de las discusiones, pero bien cerca de las discusiones, no algo que yo, porque totalmente inexplorado para mí, y quería ir cerca de lo que se discutió y no quería meter yo demasiada letra ni imponer demasiadas cosas, porque creo que nos íbamos a alejar nuevamente. Esta es una actividad que valoraban un montón. Les voy a decir por qué. Lo voy a leer. Bueno, es interesante porque es bien didáctico, es entretenido, es una secuencia, una propuesta ordenada sobre la cual se puede trabajar. Tiene una finalidad, hay que lograr algo, una frase que tienen que armar. Acá ahora les voy a explicar, pero a medida que van uniendo con flechas, van como tachando sílabas y que después tienen que ir completando abajo y así se arma una frase, que les dejo después para que la hagan ustedes. Eso es lo que te decían los docentes, ¿no? Estas son las razones por las cuales valoraban mucho esta actividad. Les parecía como la estrella del cuadernillo. Era como... Y entonces se armaba una frase ahí abajo. Entonces tiene una finalidad, hay que lograr algo. Hay una frase que tienen que armar. Si unís mal, la frase resultante no tiene sentido. La misma actividad ofrece elementos, eso lo agregué yo, pero la misma actividad ofrece elementos de control de la respuesta. Y decían, se están autoevaluando. Ellos mismos se dan cuenta si hicieron algo mal y tienen que ajustar. Por eso les interesaba esta. Ese era el marco de análisis y los aspectos que veían de la actividad. Gracias a lo que analizamos antes con la actividad de coloquial a simbólico, creo que pudimos también sumar elementos para analizar esta actividad como bien enganchado con lo analizado antes. Había otras, pero digo, estoy trayendo solo estas dos. Entonces empezamos justamente acá, bueno, Leo, no puedo estar re chiquito, pero bueno, en una tienda de animales llega una cantidad de peces que desconocemos. Ahí aparece esa X que después va a estar ahí como una incógnita. No sé, es una cantidad que no conocemos, pero no es una variable sino una incógnita. Bueno, lo que hay que hacer es unir. Voy a hablar solo de las primeras 4. Dice, cantidad de peces recibida en esta semana. Ahí sería X. A la cantidad de peces recibidas añadimos 12 que tenía la semana anterior. Es decir, el X más 12, o sea, el que empezamos a analizar en este espacio es
qué significan, qué sentido tiene cada una de las expresiones. Porque en algunos, en la profe, que una de las profes decía, les cuesta mucho el x dividido 8 que está ahí. Y no entendían por qué. Pensaban que era porque no entendía la división, porque no saben que dividir, que es repartir. Empezaron a decir cosas. Pero después empezamos a analizar qué sentido tiene cada una de las expresiones algebraicas que están a la derecha, y todo el tiempo iba cambiando. Si estamos pensando que acá hay una relación entre variables, todo el tiempo iba cambiando. En el caso del B, dice, a la cantidad recibida la semana que añadimos, no leo, está muy chiquito, disculpen, a la cantidad de peces recibida, añadimos 12 que tenía la semana anterior. Es como que el X más 12 es, ¿cuántos peces tengo ahora? Ese sería el X más 12. Después dice, la semana pasada vendió la tercera parte de los peces de esta semana. O sea, el X dividido 3 es cuánto vendí la semana pasada, que es otra cosa, o sea, está respondiendo a otra pregunta. ¿Se entiende? Como que todo el tiempo te va cambiando el significado de la expresión algebraica. La próxima semana recibirá el triple de peces que esta semana. O sea, ¿cuánto va a recibir la semana que viene? Y que me parecía muy difícil, reparte los peces de esta semana en 8 peceras, que es el X dividido 8. O sea, el X dividido 8 es cuántos peces tengo en cada pecera. O sea, cuando nos pusimos a analizar qué significaba cada expresión, era un quilombo, porque todo el tiempo te iba cambiando, y la verdad que es compleja, es muy compleja la actividad. También analizamos claro, y ahí aparece de vuelta, cuando dividido 8, aparece esta restricción sobre el dominio, ¿no? Sí, sobre el dominio, y que aparte no se reparte de manera igual. O sea, hay cuestiones también de lo que está en la actividad que está mal, digamos. Pero más allá de eso, tratando de analizar, por ejemplo, en fórmulas para contar, qué significaban esas expresiones algebraicas, qué sentido tenía, y de hecho había cierta equivalencia que acá no hay, pero además, como que hay algo estable ahí. Acá es como que todo el tiempo te iba cambiando la pregunta, que en realidad no había una pregunta, pero sí había una frase que refería como a una cierta cuestión. Esto de que también, por ahí en fórmulas para contar, también puede llegar a haber una manera de controlar la expresión, como hemos visto también en las producciones de hoy, que ponés números chiquitos que ya conocés y ves si funciona o no funciona. Tenés maneras de controlar. Acá, de alguna manera, bueno, es esa frase, pero está totalmente independiente de las expresiones algebraicas. Podía hacer cualquier cosa y, bueno, si hiciste bien las flechas, o sea, no hay un vínculo entre lo que te permite controlar si hiciste bien la actividad o no y la matemática involucrada antes. Claro, no es una validación matemática. ¿Cómo? No es una validación matemática. Claro, está totalmente por fuera, pero eso también lo pudimos ir analizando. Cuando nosotros, ya veo que terminó, pero quería decir esto, cuando yo todo el tiempo preguntaba, bueno, chao María, todo el tiempo preguntaba, bueno, pero ¿cuáles son las razones? Porque esto que dice las profes al principio, de que es didáctico, bueno, todo eso que leí antes, son un montón de razones válidas, interesantes, y que seguramente son como súper importantes para las profes, que pase esto con esta actividad. Pudimos agregar algunos elementos más al análisis, pero aún así, y gracias a, creo yo, es que a este recorrido, que en este caso eran 3 encuentros, pudieron decir más cosas. Y les voy a decir un poco para terminar, les leo algunas razones más de por qué que es necesario plantear actividades previas y de alguna manera, como la primera, la del cuadro o esta, cuáles son las razones que pudieran empezar a decir un poquito más avanzado el trabajo. En una clase superpoblada, la construcción no es posible. Si no voy introduciendo los conceptos de a poco, los chicos no hacen directamente. Si no le doy los pasos previos, no me funcionaría. Esto es de la grabación, yo fui tomando frases que iban diciendo, fíjense cómo se fueron soltando y empezaron a decir un poco más. Es de andamiaje, ¿cómo le vas a mandar a hacer una actividad sin estar seguro que va por ese camino? Esto no entendí bien, pero bueno, es algo así. Bueno, de manera despectiva es constructivista. Es imposible de aplicar. De la nada no se puede. Son pocos los cursos que tienen la capacidad de ese nivel
de decir, bueno, podemos ser constructivistas, podemos ser pedagógicos y tomamos la actividad y después hacemos un debate común y a partir de las herramientas de todos trabajamos. Lo que se observa después de la pandemia es que tiene que ser todo súper controlado y mecánico, porque cuando le das algo se quedan, no puedo, se traban. Tienen miedo a equivocarse, no se arriesgan. Las actividades muy abiertas traen la dificultad de su extensión y es difícil de retomar la actividad en cada clase. Estas son razones que iban viendo en contraste con la actividad por ahí que íbamos discutiendo en fórmulas para contar. Lo que empezamos a hacer para el cuarto encuentro, pero no terminamos, es, bueno, a ver, atendamos a estas razones. ¿Cómo podemos hacer para que no haya tanta diversidad? ¿Cómo podemos hacer para que la actividad de alguna manera termine en esa clase? Le gustaba más que fórmula para contar una actividad que está en uno de los libros de texto, que es en la de, no sé, por ahí la conocen, del portarretrato, que te dan como un montón de cuentas y vos tenés que decir cuál es la cuenta, y ahí no hay tanto, de alguna manera, es una actividad bien distinta a la de producir fórmulas, es elegir cuál funciona y cuál no y por qué. Entonces empezamos como a pensar de alguna manera una articulación, no sé, una manera de tomar, digamos, cuestiones de un tipo de propuesta y de otras, y ver si de alguna manera podemos atender también a que, bueno, que haya producción de los estudiantes, que haya ideas de los estudiantes ahí interviniendo, entonces, o cierta diversidad, aunque no sea descontrolada. O sea, empezamos a darle forma, digamos, a un tipo de propuestas posibles que vean posibles para sus aulas. Digamos. Y nada, y eso fue un poco la experiencia, pero se cortó ahí. Yo la quise seguir este año, pero como este año es más de una escuela, ellos están, porque yo lo pedí, por favor, que esté esta escuela en este año, están en la mesa, pero ya hay otras escuelas y la dinámica es bien distinta, no se puede trabajar con esta profundidad, digamos. Es frazada corta, como dice Vale. Bueno, más o menos quería contarles esto, que es como un elefante en la habitación. Es un tema, porque está presente, está en muchas aulas, y sin embargo nunca lo tomamos, por ejemplo, esta propuesta u otras millones, nunca las tomamos para trabajar realmente. Y a mí, bueno, se me impuso, no tuve otra opción. Lo que también era un poco compartir esto, ahí le damos la palabra a Ana, en el sentido de que muchas veces nos aparecen estas cosas y por ahí lo que nosotros hacemos es superponerlo con algo que para nosotros es valioso y analizamos algo que nosotros tenemos como formadores un poquito más controlado, por decirlo de alguna forma, asumiendo que eso va a desestructurar esto. Ahí Henry se puso, por más que sea frazada corta, se puso al hombro una recontra difícil que es, ante algo que didácticamente uno ya lo tiene relativizado, discutido y no sé qué, ir en búsqueda de las razones y entrarle a esas razones. Me parece que está re bueno, chapó en ese sentido. Alguien decía laburazo, Henry, total, porque en más de una ocasión ante este tipo de situaciones, en lo personal, y yo creo que algunos nos vamos a reconocer, medio que salimos corriendo de la situación, porque en el sentido de que está difícil muchas veces ir. Ahora, Henry nos muestra, creo yo, un laburo recontrapulenta, digamos, de entrarle a la práctica docente, a la práctica cotidiana, desde el costado de, ¿y vos qué llevarías al aula? ¿No? O sea, que es bien distinto a la otra potencia, a la otra actividad que también consideramos potente, que es planifiquemos juntos, llevemos al aula, analicemos. Nada, traigo eso. Vale, sí. Volviendo al inicio, ahora si quieren cerramos y damos lugar así a una conversación. Pero volviendo al inicio, de donde partimos, pensamos en, bueno, ¿qué hacemos los formadores? Había una pregunta ahí que rondaba, ¿qué hacemos los formadores, las formadoras, con eso que los docentes traen al espacio de formación? Y cómo eso que hacemos, también sería una pregunta para agregar, cómo eso que hacemos construye o no, ayuda a construir o no, vínculos de confianza con los docentes, con las docentes que están en nuestros espacios. Y por ahí, yendo un poco para el cierre, algunas ideas que nosotros queríamos rescatar vinculadas con estas dos experiencias que les trajimos para analizar, es esto de
En las dos propuestas pensamos y en todas, en realidad, las dos son estas que trajimos acá, pero todas las mesas, en trabajar con lo que los docentes traen al espacio de formación, reconociendo que ahí hay saberes en esas prácticas y construyendo nuevos saberes, ¿no? Así como decimos que queremos que los docentes se posicionen reconociendo los saberes, los conocimientos de los chicos y las chicas, también nosotros reconociendo que detrás de las prácticas de estos docentes hay saberes y que tenemos que tomarlos para construir otros nuevos. Una cosa que decíamos, Car, era que a veces a los profes lo que laburamos es que traten de reconocer en los saberes de los pibes en el sentido de lo que sí pueden hacer. Porque como profe lo que en mano sale es lo que los pibes no pueden hacer. Mirá los errores que tiene. Eso en general no sale fácil verlo. Un laburazo es ver lo que el pibe, reconocer el saber es en el sentido de lo que el pibe sí puede hacer, con qué razones lo está haciendo, porque es con lo que nosotros, profes, vamos a poder laburar. En ese sentido es exactamente lo mismo, reconocer, ir en la búsqueda de lo que los profes de matemática están valorando, sí pueden hacer, sí reconocen, para laburar con eso en el espacio de formación, más que ver lo que falta, ¿no? Con lo que no estamos de acuerdo, con lo que está distante. Es ir en la búsqueda, posicionarnos en ir en la búsqueda de lo que sí está tomando, en lo que son sus razones, sus saberes. Perdón, quería completar eso desde el sí, la palabra sí, ¿no? Sí. O sea... Que es un poco lo que trajo Henry ahí con su experiencia, ¿no? Que está bien visible ahí en la experiencia de Henry. Traen esto, vamos con esto a ver qué pasó, ¿no? ¿Qué cosas, qué preocupaciones hay ahí? Y después hablábamos en ese sentido también de que esto de que nos traigan sus experiencias, tanto para el caso de Henry como que traigan sus propuestas, como para el caso de la mesa mía en la que fue un poco más traccionada la construcción de esa secuencia y tenían que abrirme las puertas del aula de algún modo. Digamos, hay que construir una relación de confianza con los docentes. Y creemos que esa relación de confianza también viene dada de la mano de lo que hacemos con lo que ellos nos comparten, ¿no? En el caso de Henry, esto de meterse a indagar las razones por las cuales toman ciertas decisiones desde un lugar súper respetuoso. Y en el caso mío, yo les contaba esa experiencia de esa primera docente que se animó a mandar un audio y cómo ese segundo encuentro en donde analizamos las cosas que sí había hecho esa docente, que se podían encontrar en ese audio, fue como una puerta de entrada para que después se animaran el resto de los docentes a mandarme producciones. Les puedo asegurar que tengo una carpeta llena de producciones y eso fue lo que me abrió las puertas del aula del resto de los docentes. Y todo tiene que ver con entrar en un diálogo genuino con las prácticas de los y las docentes, ¿no? De pensar siempre en cuáles son las razones didácticas que hay detrás de cada una de las decisiones que van tomando, ¿no? En un caso, en relación más con la puesta en aula, ¿no? Las decisiones de lo que gestionaron ahí en ese momento, de las intervenciones que hicieron, de los pizarrones que quedaron, y en el caso de Henry, de las decisiones que toman a la hora de armar una secuencia de actividades para los chicos. Car, una cosa que habíamos charlado también y que recuperábamos era que esta construcción de confianza en 4 encuentros es difícil. Estamos viendo algunas cositas de elementos que habilitan a que eso se vaya formando, pero no solo en términos de confianza de ellos hacia nosotros, sino también de confianza que lo que se está analizando es la enseñanza de la matemática y confianza también con mi colega, ¿se entiende? Y en algunos casos con mi colega de institución, que a veces se tiene que construir ese espacio. Lo que decíamos es ir con la impronta de que eso pase, o sea, que como formadores tenemos que tener en la cabeza de generar un espacio. Nos parecía como importante la palabra confianza, no solo de ellos con nosotros, de nosotros hacia lo que es posible y de los colegas entre sí. Nos parecía también como habilitar ese espacio
que no es menor la mirada de un colega, no es menor la mirada de un formador. Digo, posicionarse desde que lo que voy a estar haciendo es ir laburando hacia ese lugar, por más que con cuatro encuentros no se va a poder, pero bueno, posicionarnos de entrada desde un lugar de qué tiene que pasar para que eso se arme. Nada, Sí, traer un poco la mirada. decíamos que cuando las docentes traen esas producciones de su pizarrón, de sus audios, lo están abriendo no solo a mí, que era la formadora, lo estaban abriendo al resto de sus compañeros de la escuela, ¿no? Entonces también tiene que generar un vínculo de confianza con sus pares y un vínculo de confianza no solo de ellos hacia nosotros, como decía Vale, sino también de nosotros hacia ellos y a tener confianza en las cosas que las profes pueden hacer en el aula con los chicos, ¿no? Bueno, íbamos un poco... Ana, sí. Y vamos cerrando. Perdón, sí, Diego, sí. Si estás, que creo que los que nos fuimos quedando estamos súper interesados. Ana y Víctor habían levantado la mano. A mí me parece genial ese trabajo de Henry, el laburazo, como decía Nadia, pero me parece re interesante como para pensar propuestas, ¿no? de formación, porque muchas veces decimos que hacen con nosotros la secuencia, bla, 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 llevan la secuencia al aula, pero después vuelven a su librito de siempre. Entonces está muy bueno pensarlo desde ese lugar. Y por ahí unir un poco lo que decías al principio, Henry, y la primera hojita que mostraste, a mí me contestan lo mismo. O sea, el álgebra para ellos es traducir al bajo simbólico y cuando le preguntas por qué, te dicen porque lo necesitan para lo que sigue. Y lo que sigue en tu hojita era ecuaciones, ¿no? Se veía el título, ecuaciones. Sí, porque lo que sigue es plantear ecuaciones. El doble de siguiente de un número es 23, ¿cuál es el número? ¿No? Sí, de hecho analizamos de esas propuestas también, pero no las traje, pero sí. Entonces por ahí está re bueno pensarlo desde ese lugar, ¿no? Ir en qué hacen en el aula y trabajar desde ahí. Porque... Sí. Una cosa que traía Henry también, no sé si la dijiste hoy, pero me parece valioso, que es eso, ¿no? Uno mira y, bueno, el traducir es para lo que sigue son ecuaciones, y uno ahí se agarra un poco la cabeza en nuestro dedito enano capacitador, formador, con el dedito para arriba. Pero Henry lo que traía es nutrir a la propia secuencia, o sea, bancarnos que la guía tenía, lo dijo Enrique, un protagonismo institucional súper fuerte. No era que lo habían armado las profes solamente, era del distrito, o sea, andá a correrte de eso. Pero lo que sí, con todo el análisis que hacen, probablemente al año siguiente se quedó con las ganas el Henry de ver qué pasaba, porque no le dieron a esos profes. Pero digo, al año siguiente o a la enseñanza siguiente, probablemente vuelvan a hacer la tablita, probablemente vuelvan a hacer los pescaditos, pero nutrido de un montón de otras preguntas, en todo caso, para revisitar el aula, para entender, para dialogar con aquello otro que me dijo que haga de fórmulas para contar. O sea, digo, también posicionarnos nosotros en el sentido de entender las razones, no solo nosotros, los propios profes, ¿no? O sea, y que nutrir la propia experiencia esa, por más que a nosotros a veces nos parezca distante y que no está tan buena, y que no está tan, no sé, pulenta, pero que la puedan nutrir de un montón de relaciones, de ideas y de preguntas. ¿Se entiende? Me parece que eso también está bueno, como soltar la pretensión de tener la esperanza, pero no la pretensión de que por ahí abandonen estas actividades en pos de ir discutir las cuestiones del álgebra, de no sé qué. Nada, lo dije medio bruta, pero creo que, no sé, se entiende. Víctor. Gracias, Vale. Bueno, agradecerles, Carla, Henry, los expositores. Genial, a mí me encantó, me enteré al último de este taller y me pude sumar. Henry, nada, agregar también que cómo te atreviste a eso, me encantó escuchar. No me atreví, por eso yo insisto que se me impuso porque no podía soslayar, yo quería salir corriendo, pero bueno, es así.
Bueno, estuvo buenísimo. Eso, bueno, también Carla. Quería comentarles, bueno, el concepto este de confianza me lo tomé, ya lo googleé, me lo llevo de tarea, y cuento mínimamente una experiencia que me parece que se va a entrelazar con ese concepto que comentaba y refinaba Carla, con un equipo de investigación acá en la Universidad de General Sarmiento. Tenemos articulación con un equipo en Paraguay y dimos un curso, un diplomado, como una capacitación, entre comillas, con profes formados de allá. Y la verdad es que nos costó, trabajándolo con Mabel Rodríguez, Marcel Porchulu, nos costó mucho que generar esa confianza, que nos compartieran cosas para poder trabajar. O sea, a la distancia nos costó mucho. Este año pudimos ir junto con Mabel a Paraguay a tener los encuentros con los profes y la verdad cambió completamente. Es decir, este elemento teórico que bueno, yo conozco a través de Carla ahora y me queda para leer, bueno, creo que motivó un tipo de trabajo, de ampliar ese conocimiento especializado del profe que no se daba. En la virtualidad no se daba, no nos mostraban nada. Bueno, en la virtualidad, yo puse la cámara desde el inicio, o sea, de muchos participantes no le conocimos la cara, no le conocimos nada, y pasó, y cuando pudimos ir, teníamos una impresión de cómo se iba a desarrollar eso, que era, no nos van a mostrar nada, otra realidad. Es decir, se engancharon con la propuesta, nos compartieron cosas, dialogamos. O sea, bueno, gracias. En otros, está bueno, Víctor, lo que traes. Me parece que cuando arrancamos el taller dijimos que ojalá que este sea el primero de varias instancias de pesar aulas de formación. Acá era una mesa de acompañamiento con ciertas características. Eso condiciona, ¿no?, las condiciones institucionales, el tipo de actividades que podemos hacer, que es un poquito lo que estás trayendo vos ahora. Me parece que, nada, ojalá que podamos laburar esto a seguir pensando el aula de formación en cuestiones que trasciendan las particularidades, pero también atendiéndolas, digamos, encontrando esos equilibrios. Sí. Vuelvo a insistir en que, no sé si lo dije, perdón, pero la abuela se olvida, pero hubo una charla ayer que dio Patricia Sadowski en torno a un CCC virtual de enseñanza de la matemática de primaria. Nosotros, algunos que estamos acá, conocemos el de la UNIPE, que es de enseñanza de la secundaria. Es un CCC totalmente virtual de 2 años y medio. Y contaban un poquitito la dificultad de la virtualidad y hablaban también, me sorprendió un poco, de la confianza. Era un término que ahí me decían mis compas, Sadowski se copió de nosotros, en el sentido de retomar este asunto. Y hubo un punto importante que a mí me gustó, que trajo una colega, que era el de la temporalidad para la construcción de confianza, ¿no? Nosotros ahora, fíjense que la temporalidad, 4 encuentros, pusimos otros condimentos, trajeron los chicos en términos de esa construcción de confianza, que no era la temporalidad, pero la temporalidad, sobre todo en algo virtual, decían, es como un punto importante para esa construcción. Nada, lo traigo cuando esté en YouTube, mírenla, porque está bueno los puntos sobre los que se van deteniendo en estos términos. Agregar una cosita antes ahora, vale, Caro, te pasamos la palabra. Respecto de las condiciones también, que si bien eran 4 encuentros y son re poquitos y demás, esta mesa estuvo Patricia Sadowski también en los primeros encuentros para armarlo, orientándonos, y por ahí que también en este momento me parece importante rescatar que hubo una decisión política para que esto sucediera en la provincia de Buenos Aires,
sobre todo en este momento tan complejo que estamos viviendo. Bueno, ahí estuvo la Dirección General de Cultura y Educación, la Dirección Secundaria, la Dirección de Formación Permanente. Es 4 encuentros, quisiéramos llegar a todas las escuelas de la provincia, no podemos, pero llegamos a muchas y hubo una decisión para convocar a estos docentes que estaban trabajando en una formación en servicio, es decir, no tenían que poner tiempo de su tiempo libre, sino que era en el momento en el que tenían que trabajar, estaban convocados para este espacio de formación, y me parece que, bueno, en este momento tan complejo es un asunto para rescatar. Caro. Sí, solo nada, agradecerles por la presentación y a Enrique en particular por ponerle el cuerpo y haberlo tomado, porque también te podrías haber hecho el distraído y haber dicho, bueno, no, digamos, vos decís esto irrumpió, pero bueno, también decidiste tomarlo. Me encanta porque de verdad es algo que está como súper presente en las aulas y me encanta que se lo haya tomado como objeto para analizarlo, ¿no? Y no esto que generalmente se hace como se corre y se analiza otra cosa, bueno, eso no, te muestro esto y analicemos esto, me gustó, o sea, esto es decir, bueno, analicémoslo y que todas las razones que tenían los docentes que vos leíste, Henry, entran en una definición de planificación, decían es didáctico, está secuenciado, no sé qué, no sé cuánto, o sea, entraba, vos te imaginabas otra actividad, ¿no? Y de golpe aparecía esto y decías, ah, bueno, están viendo todo esto en esta actividad. Y está bueno entender por qué lo están viendo. Me parece que, y que ellos después puedan tomarlo como para reflexionar, ¿no? Como objeto de reflexión, decir, bueno, ¿y qué estoy trabajando con esto? ¿Cuántas variables aparecían ahí? ¿Cuáles eran los dominios de validez? No sé, está bueno. Y tampoco contraponerle, digamos, tampoco decir, no, Claro. estas razones no son, sino que son estas, sino que, bueno, está bien, está bueno porque las razones a veces se nos escapan y son múltiples y seguramente no estuvo en el espacio de formación esas razones también, que pueden ser un montón. No, y aparte eran válidas las razones, porque eran estaban preocupados válidas, porque pero por los ahí hay pibes, otras. ¿no? Porque los pibes aprendieran, porque los pibes se conectaran con la Sí, actividad. pero que era digo, divertida, que era, y está claro. buenísimo porque también eso es parte de las decisiones por las que tomás. Sí, sí, Algunos, eso por ahí con estas actividades, para algunos pibes les viene bien porque pueden meterse en el trabajo y les viene bien, y entonces la hago, y qué sé yo, ¿quién soy? No lo voy a decir, no la hagas, no sé, hacela, pero sí. bueno. Sí, eso me pareció interesante y también la sensación que tienen a veces, muchas veces los docentes cuando van a espacios de formación, es que eso que nosotros les estamos proponiendo en esas aulas, en sus aulas, con 30, 35, 40 estudiantes, con chicos que van, que no van, con distintas trayectorias, que llegan tarde, que se van antes, bueno, que son difíciles de sostener, entonces me parece que está bueno escuchar las razones que tienen por las cuales quizás una actividad que están tomando les parece valiosa, ¿no? Digamos, o posible para llevar al aula. No sé, me parece que está bueno que lo hayan podido expresar y entender un poquito. Sí, totalmente. Bueno, vámonos. Como justo, muy pasado. Nos pasamos un poquitito nomás. Un beso. Perdón, yo quiero pedirle disculpas. Si quieren dejar de grabar, ya estamos. Sí. Buenísimo, gracias por estar, por participar, gracias